y allá en Egipto llegó a interpretar los sueños del faraón y entonces, debido a la sabiduría que mostró en ese momento, entonces el faraón, impresionado por eso, le pidió que él se convirtiera en el gobernador de Egipto y realmente era como el vicefaraón, digamos, porque faraón era un título, como emperador, rey, primer ministro, presidente, etcétera. Y solamente el faraón estaba arriba de José y él se convirtió en el administrador de la abundancia, porque el sueño que José le interpretó a Faraón le hablaba de 7 años de abundancia que iban a venir, representado por las 7 vacas gordas y las 7 espigas cargadas llenas de grano. Y luego las 7 vacas flacas y las 7 espigas enjutas y sin grano representaban los 7 años de escasez y de sequía que habría de venir. Entonces, Faraón no tuvo mejor idea y qué bueno que lo hizo, reconocer su ignorancia en las cosas financieras y administrativas, y entonces le concede a José la oportunidad de ser el regente de toda esta situación de 14 años que iba a venir. Yo le pregunté una vez a unos amigos en Chile, cuando estuve allá hace varios años, y les pregunté acerca del milagro económico de Chile o el desarrollo económico chileno. Y les dije, ¿en qué consistió el éxito de el general Pinochet en la economía chilena? Y la respuesta me sorprendió, porque me dijo ella, oh, en la ignorancia de Pinochet de la economía. Y le dijo, ¿cómo es eso? Sí, me dijo, como él sabía que no sabía nada de economía, entonces no se metió y dijo, muy bien, ¿quiénes son los que saben de economía? Que pueden sacarnos del pozo en el que estamos. Y entonces le hablaron de los Chicago Boys, de la escuela de Chicago, Milton Friedman y otros, que ellos podrían ayudar a entender a dónde estaban y cómo salir de esa situación difícil en que había quedado la economía chilena. Entonces dijo él, muy bien, entonces tráiganlos y díganme qué hacer y lo vamos a hacer. Y no se metió. ¿Por qué? Porque como me dijo esta amiga, su éxito consistió en su ignorancia y como sabía que no sabía, no se metió. Entonces, es bien importante el concepto de administración económica. Ahora, por supuesto, nosotros no estamos administrando la economía de un país. No podemos hacer casi nada. Solo podemos contribuir pagando los impuestos, participando en la rueda productiva, en el trabajo, eso sí, pero en las decisiones de cómo se va a gastar, no. Sin embargo, sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, que es todo, para administrar nuestra propia economía. Y yo quisiera hablar de esto porque hace 15 días hablábamos acerca de las vasijas de aceite de aquella viuda que quedó endeudada por su marido cuando murió, que era profeta, era siervo de Dios o predicador, lo que queramos llamarle, profetas en aquel tiempo. Y entonces el acreedor vino para llevarse a los hijos. Y vino con Eliseo y Eliseo le dijo qué hacer. No vamos a volver a ese tema. Historia de Segundo de Reyes 4. Pero eh, sí quisiera hablar del tema de qué pasa cuando hacemos mala administración financiera, porque estoy viendo los periódicos en estos días y lo hago en digital porque ya no compro el papel, cuando lo puedo leer en el teléfono y escoger qué quiero leer y no comprar la mitad de promociones de supermercados y todo eso. Y entonces he visto muchos comentarios de la situación de la economía, de la canasta básica,
y lo caro que están las cosas y lo que pagaba antes, lo que pago ahora, etcétera, etcétera. Expertos y cuando digo expertos estoy hablando de las señoras amas de casa, que son las que van al supermercado o los hombres a veces. En mi caso yo voy a comprar las cosas eh, y todo el mundo se está quejando de esto. Pero realmente las quejas poco pueden hacer para mejorar nuestra administración doméstica de la economía. Mejor pensar cuáles cosas puedo hacer para evitar gastos o limitar gastos que no necesito hacer. En mi caso, comprar o no comprar el periódico fue una decisión que tomé hace varios años. Pocas veces lo he comprado, pero sabiendo que ahora lo puedo leer en el teléfono, en la computadora, entonces me ahorro, ni sé cuánto cuesta, creo que son 50 centavos diarios, y esos son $15 al mes. Y esos $15 me sirven para otra cosa. Y siempre me informo de lo que necesito, me interesa saber, comentarios editoriales o noticias, etcétera. Ahora, pensemos o quiero darles una lista de cosas de mala administración. Por ejemplo, el mal administrador no tiene un plan de gastos y si lo tiene, no se ciñe a él. Ese es el primer error que cometemos. O no tener un plan de gastos, o lo que llamamos un presupuesto, es decir, en qué voy a gastar lo que me ingresa. O lo tengo, pero solamente es un adorno, solamente es para decir que tengo un plan, pero no me ciño a él. Esa es la primera cosa que caracteriza a un mal administrador. El buen administrador, por el contrario, tiene un plan de gastos de acuerdo a lo que dispone y se ciñe estrictamente a él. No sé si les he mencionado en alguna ocasión anterior que cuando andaba, mis hijos estaban pequeños. Había ocasiones que podíamos ir a comer fuera, una pupusería, una pizzería, lo que fuera la posibilidad en el momento. Pero había ocasiones en que veníamos de la iglesia y entonces decían, papi, vamos a comer pizza. Y entonces yo le decía, no tengo dinero. Y la realidad es que en la cartera podía tener dinero, pero ese dinero tenía que pagarlo al día siguiente. La factura de la luz, del agua, o ir al supermercado, o comprar unas medicinas, lo que fuera. Entonces, realmente sí tenía dinero, pero no estaba disponible ya para eh, un gusto personal o familiar, porque ya estaba comprometido, tenía que pagar algo. Y para mí es buena administración el no gastar lo que ya no me corresponde, porque ya tiene alguien a quien tengo que pagárselo. El mal administrador cada mes gasta más de lo que dispone para gastar. En cambio, el buen administrador se queda dentro de lo que sí puede gastar y procura gastar menos, si es posible, de lo que dispone. Se sienta a hacer sus cuentas para saber cuánto tiene y cómo va. Jesús en Lucas capítulo 14 habló de esto. Creo que en alguna ocasión he mencionado ese pasaje cuando dice Jesús que cuando alguien quiere construir una torre, un proyecto de levantar eh, algo en su casa, entonces primero se sienta y calcula para ver si tiene lo que necesita. No vaya a ser que comience a construir, se quede a la mitad porque se le acabó el dinero y entonces comiencen a burlarse de él y decir, ve, este comenzó a construir y no pudo terminar. O quien cuando va a la guerra contra otro, primero calcula las fuerzas que tiene o el armamento que tiene
el potencial militar, el poder de fuego le llaman ahora. ¿Y qué es lo que tiene el otro? Porque si no, mejor le propone un tratado de paz para no meterse en una guerra que está condenado a perder. Entonces, este concepto de presupuestar, Jesús mismo lo utilizó. Él mismo lo tenía y lo enseñó así. Así es que hay que tener mucho cuidado, no meternos en compromisos que no vamos a poder pagar. Hace unos años, cuando vino una compañía mexicana, distribuidora de aparatos eléctricos muy grande, eso es un monstruo allá en México. Y alguien fue a solicitar trabajo como vendedor, porque había trabajado como vendedor antes en línea blanca, lavadoras, y cocina y todo eso, y los electrodomésticos. Entonces pidió trabajo y cuando estaba hablando con la persona que le indicara dónde ir a una entrevista o a llenar una solicitud, le dijeron, sabe que aquí no necesitamos vendedores realmente, porque los precios que tenemos por sí solo venden, porque ellos se caracterizaban por dar unas letras bien chiquitas, pero la letra que daban o el pago que calculaban era diario, creo, o semanal. Entonces, y todo salía bien bajo la cantidad que mencionaban, pero era por semana, digamos, $12 por semana. Sí, pero $12 por 4 son $48 al mes. Y entonces la gente no se da cuenta que ellos les pagaban o al mes o a la quincena. Y estaban luchando contra un cálculo semanal. Y entonces le dijeron, aquí lo que necesitamos no son vendedores, lo que necesitamos son cobradores, porque gente que sepa cobrar, encontrar las direcciones, o a la gente, porque por esa razón tuvieron que irse del país, porque la gente les quedó debiendo y tenía sus mañas de cómo esconderse y dar direcciones falsas y todo eso. Y entonces mejor se tuvieron que ir. No conocían el terreno, no conocían la cultura de la gente acá y entonces salieron perdiendo dinero. Aquí, la operación acá, pero es un monstruo tan grande que eso, ni cosquilla les habrá hecho. El mal administrador vive dándose gustos. Eso es su lema. Comamos y bebamos, como dijo Pablo, porque mañana moriremos. En cambio, la persona que sabe administrar, sabe darse un gusto, como decimos nosotros, solo cuando lo tiene planeado, cuando lo tiene presupuestado y puede gastar en eso. En Isaías 55 hay dos textos que a mí siempre me han orientado en esto desde temprano en mi vida y por eso hasta el día de hoy, pues, eh, no he tenido mayores sobresaltos financieros. Hoy puedo cubrirlos cuando han venido. Y dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Pregunta Dios, realmente está preguntando a través del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario, vuestro trabajo en lo que no sacia. Está hablando de gustos, de caprichos, deseos que surgen en el momento. Ay, me muero por comerme uno de esos y bueno, comprémoslo, ahí después vemos cómo hacemos. Y ese después vemos cómo hacemos es, no sé qué voy a hacer. Eso significa, no sé qué voy a hacer, pero ahorita me voy a dar este gusto. El mal administrador, su deuda crece. Eso es verdad en el individuo, en la familia, en la empresa, en el gobierno. Su deuda va creciendo. Cuando la deuda va creciendo, siempre estoy viviendo de prestado y prestando cada vez más. Quiere decir que
algo anda mal y tengo que corregirlo, porque si no corrijo a tiempo, después voy a llegar a lo que se llama un deadline, una fecha límite en que aquí topé. El exceso de gasto y de desorden del mal administrador le impiden salir de lo que debe y los intereses lo matan. Espero, no sé cómo están ustedes en el tema de tarjetas de crédito, pero si alguien tiene tarjetas de crédito y está solo pagando intereses, 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 y no todos los intereses, sino una parte de los intereses, busque ayuda, busque consejo, qué hacer para salir de ese círculo vicioso, porque hay personas que pasan toda la vida pagando ese tipo de intereses, porque son intereses altos. Yo tengo dos o tres tarjetas de crédito. Una estoy para cerrarla ya. Y pues pago de contado, como varios saben, pues lo he mencionado antes. Es decir, el saldo del mes, eso pago. Entonces, cuando voy recibiendo dinero, lo voy guardando en el banco y cuando llega el estado de cuenta, reviso primero si todo lo que está allí es respaldado por un voucher o me lo están poniendo de choto, que no lo gasté. Y cuando hago eso, entonces después voy y pago de contado. Pero estar viviendo para pagar intereses es como decimos en buen salvadoreño, estar trabajando para el cura, para que otro se beneficie de mi trabajo. También el mal administrador no puede ahorrar, pero sigue comprando sin límite. Ese señor millonario en los Estados Unidos, Warren Buffett, eh, tiene un consejo que hace años escuché y igual me ayudó mucho. Y dice, no ahorre después de haber gastado, sino que gaste después de haber ahorrado. Bueno, cuando eso sea posible, y hay que ahorrar, aunque sea una parte, aunque sea $10 mensuales. Nosotros establecimos un plan de ahorro ahí en la empresa hace años y ya ni sé cómo sigue, pero la idea era por poco que fuera ir ahorrando, ahorrando y eso después a prestar para satisfacer emergencias, respaldado por otro socio, en fin, y después repartir dividendos. Mejor salir con dividendos que salir con deudas. Y finalmente, el mal administrador va de lo suficiente para vivir a lo insuficiente y de la insuficiencia sigue rumbo a la pobreza. O sea, es como un tobogán que va bajando y bajando y, y va de mal en peor hasta que termina totalmente en la indigencia, en la pobreza. ¿Por qué? Porque no supo administrar desde que fue posible. Pasar de la insuficiencia a la suficiencia. Vivir con lo suficiente y mejor buscar otra fuente de ingreso o aumentar los ingresos que tengo para poder aumentar mi potencial de agregar cosas que quisiera tener, pero esperar ese momento. Así es que algunos consejos que pueden ayudarnos a enfrentar la situación que podemos estar viviendo respecto a la economía en este momento, como repito, que seamos no de los que se quejan, sino de los que proponen ideas de cómo hacer para enfrentar la situación que podamos estar viviendo. Vamos a orar en este momento. Yo quisiera pedir para que el Señor nos dirija para tomar decisiones y saber administrar, como repito, lo que tenemos. Señor, gracias por este momento y la oportunidad de aprovechar estos minutos para reflexionar en estos principios, consejos bíblicos y algunos consejos de la experiencia humana
que nos sirvan para ser buenos administradores, Señor. Yo te pido por cada familia representada en proveedores industriales para que dirijas a sus cabezas, que realmente son los que están trabajando ahí en la empresa para tomar decisiones sabias en esta área tan importante en la vida. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Ojalá que se nos haya quedado esa enseñanza. ¿Cómo es no ahorres después de haber gastado? No, ¿verdad? Gaste después de haber ahorrado. Sí, es la segunda, pero la anterior. No ahorres. No, gastes. no ahorre después de haber gastado, sino que gaste después de haber ahorrado. Eso es lo que dice Warren Buffett. Sí. Es interesante. Por eso es que tiene algo de dinero, ¿va? Sí, por eso. Así es. Ojalá que aunque sea una cosita mínima, se nos haya quedado y no vivir para pagar. Eso es doloroso y es cruel, ¿verdad? Sí. Que esté el cobrador en la entrada de la casa para llevarse lo que llevamos de renta, de trabajo, de lo que ganamos. Así que hagamos, luchemos hasta donde podamos por hacer algún tipo de inversión, ¿verdad? O de ahorro, con algún ahorro mínimo. Claro. Podemos llegar a ser, quizás no millonarios, pero tener fondos para cuando más lo necesitemos. ¿Ya? Ok. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones.